Bueno, ¿se acuerdan de la prédica del domingo pasado? ¿Cómo se llamó? El reino dividido, ¿no? Así le puso el pastor, el reino dividido. Y el pastor me invitó a que continuara con los temas de los reyes, así que pues le dije que sí. Por lo regular, cuando sale nos da tema libre, pero hoy nos dijo el pastor Fernando, ¿saben qué? Si quieren pueden predicar de esto y pues vamos a darle, ¿no? Así que voy a hablar en esta mañana, si Dios lo permite, y yo creo que ya los que tienen WhatsApp pues ya vieron el título de la prédica, Roboam, la decisión que dividió un reino, ¿sí? Así que me va a tocar hablar del primero de los reyes del sur del reino de Judá, que fue Roboam, hijo de Salomón. Este reino tuvo 20 reyes, el reino del sur, entre reyes buenos y reyes malos. En total tuvo como 8 reyes buenos y 12 reyes malos. ¿Qué los llevó a ser buenos y malos? Bueno, eso no es asunto de esta prédica, pero tenían un papá muy bueno y de repente salía un rey malo, ¿sí? Que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y de repente el rey era malo, malísimo, y salió un rey bueno que siguió los pasos de Dios. Así que no tenía nada que ver con el rey o el papá. Yo creo que más bien las mamás tuvieron ahí algo que ver. Pero bueno, eso se verá en otra prédica, no es aquí donde lo vamos a ver. Pero hubo reyes buenos y reyes malos. Y cuando me dijo el pastor, ¿de quién quieres compartir? Luego pensé yo en un rey bueno, ¿no? Vámonos con los buenos. Pero al estar leyendo, el Señor me llevó con este rey que fue malo. Roboam fue un rey malo, ¿sí? Un rey malo, no el más malo, pero sí fue malo, ¿verdad? Y luego me vino a la cabeza, bueno, pues ¿por qué no aplicar eso que dice uno que hay que aprender en cabeza ajena, ¿no? Sí, cuando alguien hace cosas malas y está el ejemplo ahí delante de todos, mi hijo, aprende de cabeza ajena. O sea, no cometas ese mismo error, aprende de ese error. Y bueno, hoy vamos a tomar eso de aprender de cabeza en cabeza ajena. Aunque hizo 2, 3 cositas que vamos a hablar bien, pero en general fue un rey pésimo. Y se dice que fue malo porque pues siguió a otros dioses, adoró a otros dioses, tuvo altares, levantó altares debajo de los árboles allá en los montes a otros dioses y no siguió el camino de Dios, de Jehová. Pero tratando de que no quede nada más en un texto así que nosotros decimos de aprender en cabeza ajena, voy a darles un versículo que está en 1 Corintios 10 al 11 en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: todo eso sucedió para servirnos de ejemplo. O sea, está hablando aquí el apóstol Pablo de lo que hicieron los israelitas en el desierto, cosas malas, de tal manera que Dios desechó a toda esa generación ahí en el desierto. Y dice: pero todo eso sucedió para servirnos de ejemplo y fue escrito como advertencia para nosotros que vivimos en los últimos tiempos. O sea, ¿estamos en los últimos tiempos? Amén. O sea, los últimos tiempos empezamos del Señor Jesús para acá, ¿no? Y estamos en los últimos tiempos todavía. Así que esas enseñanzas del Antiguo Testamento son para nuestro ejemplo también. Roboam, ¿qué significa Roboam? Bueno, antes de entrar con el significado de Roboam, quiero leerles un texto para entrar con Segunda de Crónicas 12 del 13 al 14. Segunda de Crónicas 12, 13 al 14 dice así: fortalecido pues Roboam reinó en Jerusalén, y era Roboam de 41 años, fíjense bien, 41 años cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. Y el nombre de la madre de Roboam fue Naama Amonita, e hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Ese fue Roboam, ¿no? Así como un resumen al final en Segunda de Crónicas de lo que él hizo. Dice que hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Bueno, Roboam, ¿qué significa Roboam? La palabra Roboam significa el pueblo se agranda o el pueblo se ha engrandecido. Qué cosas, ¿no? O sea, tenía un nombre y su vida fue todo lo contrario.
porque en vez de que el reino se agrandase, se hizo más pequeño. De las 12 tribus, él se quedó con la tribu de Judá y de Benjamín, y las 10 tribus fueron para Jeroboam, allá en el norte. Pero eso es lo que significa. A lo mejor su papá se lo puso Salomón cuando su reino estaba grande y engrandecido, dijo: pues así se va a llamar mi hijo, ¿sí? El pueblo se agranda o el pueblo se ha engrandecido. Pues Roboam vino a darle la torre a ese sueño o pensamiento que tuvo su papá. En lo primero que hizo en su reinado fue tomar una decisión que dividió su reino. Es lo primero que hizo. Tomó una mala decisión que dividió el reino. Dos tribus al sur y las 10 tribus al norte. De aquí quiero que tomemos la primera lección. Si es que hay lecciones aquí que aprender, yo quisiera que tomáramos la primera. Nuestro nombre no determina quiénes somos, para bien o para mal. ¿Sí? Hay nombres pues un poco como, no sé si alguien, discúlpeme si alguien se llama Dolores aquí, pero imagínate Dolores, o sea, ya desde ahí el nombre Dolores. Pero no te preocupes, tu nombre no te da sentido a lo que tú eres, ¿no? Pero papás también tengan cuidado, ¿no? A la hora de poner nombres. Yo, por ejemplo, mi nombre ya a esta edad no me causa mucha dificultad, no me causa dificultad en ninguna manera, pero cuando estaba niño para mí era un problema. Y a lo mejor tú te preguntarás: pues ese nombre, ¿qué tiene que ver? Hay otros más, no sé, más feos, por decir así. Pero a mí me causaba dificultad y no hubo nadie que hablara conmigo, nada. Y fue tanto mi problema que hasta en la preparatoria yo no quería entablar conversaciones con chicas porque me daba vergüenza decirles cómo me llamaba. Imagínense. Entonces sí fue un trauma para mí. Pero eso no lo entendí yo, de que el nombre no determina quiénes somos, ni nadie me lo explicó. Simplemente absorbí. Para mí sí fue un problema y yo lo recibí así, ya sea para bien o para mal. Hay gente que le pone a sus hijos unos nombres preciosos, ¿sí? Que significan: Dios es mi guerrero, que Dios está con nosotros. Y los hijos para el mundo, ¿no? O sea, no significa nada el nombre. Lo que determina quiénes somos son nuestras acciones, cómo enfrentamos la vida. Y si queremos ser mejores cada día, nuestras decisiones deben de estar de acuerdo con la voluntad de Dios, su palabra. O sea que lo que nosotros hacemos o determinamos hacer es lo que determina lo que somos, nuestras acciones, cómo reaccionamos ante las cosas, ¿ok? Y si queremos que nos vaya bien, como cristianos, tenemos que actuar conforme a la voluntad de Dios para nosotros. Amén. Roboam fue hijo de Salomón, como ya lo había dicho. Tenía una influencia muy buena en un lado, la sabiduría de Salomón, y con esto vio muchas decisiones tomadas con mucha sabiduría. Y también las historias de David, su abuelo, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero Salomón vio también una influencia mala. Dio también Salomón una influencia mala. Adoró muchos dioses y construyó muchos altares para estos dioses. Tuvo mujeres de otros reinos que eran idólatras. De hecho, su madre era amonita. ¿Y qué es esto? Bueno, los amonitas descienden de Ben-Amí, quien fue hijo de Lot con una de sus hijas, la menor. No sé si se acuerdan de esa historia, ¿no? Entonces, de Ben-Amí, de uno de los hijos de Lot, descienden los amonitas, ¿ok? Fue concebido por incesto. Uno de los dioses de los amonitas era Moloc, el cual se le hacían sacrificios humanos. En otras palabras, no creo que su mamá haya sido una buena influencia para Roboam, ¿sí? Porque ella era amonita, ¿verdad? Y jamás Salomón le prohibió a nadie, a sus mujeres, dejar a sus dioses, ¿verdad? Y no quiere decir que de tierras extrañas o de esos tipos de tribus no puedan salir gente buena.
¿sí? Ahí tenemos el ejemplo de Rut, la moabita, de Moab, de otros de los hijos de Lot, pero con la hija mayor. Pero de un pueblo pagano Dios puede sacar, y eso nos trae a nosotros esperanza, ¿no? Y que Dios es misericordioso y que pues del mundo nos rescató a nosotros y tuvo misericordia de nosotros. Amén. Así que por un lado lo bueno, por otro lado malo. Total que yo digo que las mamás tienen que ver mucho también en la crianza de los hijos. Y como la mamá era así pagana total, pues el hijo agarró ese rumbo, no sé. Ahora, acuérdense que somos el resultado de las decisiones que tomamos. Roboam tomó sus propias decisiones. Por eso en esta vida debemos de tomar buenas decisiones. Las decisiones que tomemos en nuestra vida tienen que ser buenas decisiones. Roboam, como leímos, tenía 41 años cuando comenzó a reinar. O sea, ya era un hombre hecho y derecho, no era cualquier niño, ¿sí? Ya era todo un hombre con capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Él reinó 17 años, más o menos. Por aquí traigo un dato que fue entre el año 930 al 913 antes de Cristo, más o menos, para darnos una idea en qué tiempo estamos hablando. Pero como leímos, hizo lo malo en los ojos de Dios. Esa fue decisión de Roboam, ¿sí? Bueno, pero vamos al inicio de los problemas en su reino, a donde estuvo la decisión que cambió el rumbo de su vida de una manera drástica. Y para eso les voy a leer una serie de textos que vienen en la palabra de Dios, en Primera de Reyes 12, 13, 15, para que veamos de dónde estuvo el problema y la decisión que tomó. Dice así la palabra de Dios, Primera de Reyes 12, del 3 al 15. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueras hoy siervo de este pueblo y los sirvieras, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo de los ancianos que los ancianos le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían creado con él y estaban delante de él. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo de tu padre que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás a este pueblo: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Y mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volver a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías silonita a Jeroboam hijo de Nabat. Palabra de Dios, hermanos. Entonces aquí estuvo el problema de Jeroboam, ¿sí? En una decisión que tomó mal. Los ancianos le dieron un consejo, pero inmediatamente él dijo: no,
y se fue con sus amigos, sus camaradas, sus intis confis, que eran igual de jóvenes que él, bueno, de 40 y tantos años, se habrían criado junto con él, y oyó el consejo de los jóvenes y ese consejo siguió. Y ahora dice aquí que era para confirmar lo que Dios ya le había dicho a Jeroboam por medio de un profeta, que él iba a dividir el reino por causa de lo que Salomón su padre había hecho, ¿sí? Pero aún así Dios, aunque sea la voluntad de Dios, Dios en un último momento y la sabiduría de Dios en último momento, es tú el que tomas la decisión. Nosotros tomamos las decisiones, ¿sí? Simplemente el Señor no se alejó de él y lo dejó a su naturaleza. ¿Y cuál era su naturaleza? Pues totalmente agarrar para el monte, ¿verdad? Ahora, ¿qué podemos aprender de esta terrible decisión? Ya les dije que podíamos aprender una cosa, no anteriormente, pero ya en esta decisión que él tomó, ¿qué podemos aprender? Número uno, y es algo que Roboam hizo, es busquemos el consejo de otros. Roboam lo hizo, y en eso sí debemos imitarlo, ¿no? Está como cuando decía Jesús de los fariseos: hagan como dicen, pero no hagan como ellos hacen. O sea, está bien lo que dicen, pero no cumplen nada. Entonces, él realmente llevó a buscar consejo. Proverbios 11:14 dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad, ¿sí? ¿A poco no decimos siempre: en la multitud de consejeros hay sabiduría? Pues lo anduve buscando por toda la Biblia, hermano, y no encontré ese texto. Pero si se puede parafrasear, pues sería lo mismo, pero el texto dice así, ¿sí? En la multitud de consejeros hay seguridad. O sea, cuando tengamos una decisión difícil que tomar, hermanos, busquemos consejo. Sí, a lo mejor tenemos una idea y a lo mejor es una buena decisión, pero busquemos consejo. Y los casados, ¿sí saben quién es el primero que tenemos que escuchar el consejo? ¿De quién es? Aparte de Dios, de la esposa, ¿no? Por eso Dios la puso como ayuda idónea. Entonces, hermano, si Dios tiene a tu esposa ahí, o hermana, si tiene a tu esposo ahí, es para que se ayuden mutuamente. Pero puedes escuchar más consejos. En la multitud de consejeros hay seguridad para las decisiones que se puedan tomar con más sabiduría. La palabra de Dios dice que escuchó a los ancianos. Aquí debemos imitar a este rey, buscar el consejo de varios. Pero él rechazó ese consejo, no le gustó. El versículo 8 que leímos dice: pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado. Inmediatamente cuando escuchó el consejo, él dejó el consejo. No era lo que quería escuchar, ¿sí? No era lo que quería escuchar. Y a veces nos puede pasar eso, que vamos a escuchar el consejo de alguien sabio y pues no es como yo quería escucharlo, ¿no? Y puede que nos pase así. Pero hermano, si es de Dios, hay que escuchar a los que saben más. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 4:3, palabra de Dios para todos en esa versión: porque llegarán tiempos en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta, y solo buscarán rodearse de maestros que los complazcan diciendo lo que quieren escuchar. ¿Conoce usted hermanos así? ¿Sí? Que están en una iglesia y no, el pastor habla como muy duro, o el pastor está diciendo, habla de pecado. No. Mejor me voy a otra iglesia donde me endulcen el oído. Pero hermanos, ¿cuántos saben que la palabra de Dios es a veces dura y nos reta, ¿sí? Y nos redarguye cuando andamos mal? Entonces, pero sí va a haber gente, dice, en los últimos tiempos, escuchando y viendo con maestros para que les endulcen el oído, por decir así. Pues así estaba Roboam, queriendo escuchar algo que no, eso de que sea siervo, no, como que no va conmigo. Mejor voy a ir con mis camaradas a ver qué me dicen. El corazón de Jeroboam estaba desviado, y eso nos lleva al siguiente punto al tomar una decisión. Primero, hay que escuchar el consejo de otros, ¿sí? Pero el siguiente punto
Lo pongo como segundo porque así como ocurrió, pero yo lo pondría como primero, ¿sí? Busquemos la sabiduría de Dios. Segundo consejo, busquemos la sabiduría de Dios. La palabra de Dios dice en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si nosotros queremos convertirnos en una persona sabia para tomar mejores decisiones, debemos empezar por tener en nuestra vida temor de Dios, o sea, respeto a Dios, ¿ok? A su palabra, a lo que Él dice, ponerla por obra en nuestra vida, ¿ok? Como cristianos o seguidores de Cristo nuestro Señor, lo primero que debe haber en nuestro corazón es un profundo deseo de honrarle, servirle y respetarle y obedecerle. Esa debe ser el punto de partida para las decisiones que tomamos. Cualquier decisión que yo vaya a tomar tiene que estar en base a ese primer requisito, que lo que yo vaya a hacer, tengo que pensar, bueno, Dios qué haría, o qué dice Dios en su palabra. Es lo primero, basados en eso. Número 3, para tomar una decisión importante en nuestra vida, tenemos que buscar la sabiduría de los mayores, de la gente mayor, de la que tiene más tiempo en las cosas de Dios, obviamente, porque estamos hablando de punto de partida de la perspectiva de Dios. Pues tiene que ser alguien, un cristiano maduro, una persona que está en el Señor, porque vemos en la vida cada anciano que tiene muchos años y pues no le puedo pedir un consejo porque está más bien para recibirlos, ¿no? Pero obviamente estamos hablando de gente que se ha creado, se ha llenado de la palabra de Dios, y buscar la gente de esa gente mayor que nosotros. Job 12:12 dice: en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Y a veces también, hermanos, personas mayores que quizás no conozcan de Dios también pueden tener un buen consejo, porque a veces el tiempo y la edad hacen que la gente sea sabia. Mi papá no conocía de Dios, no tenía temor de Dios, pero me dio muy buenos consejos en la vida. Y obviamente pues los consejos que no eran acordes y que estaban mal, pues no los seguía, pero tenía buenos consejos. De hecho, si no fuera por mi padre, yo creo que yo la carrera de ingeniería no la hubiera terminado, porque yo entré a los 18 años a la iglesia, recibí al Señor, y yo me quería comer el mundo y quería estar en la iglesia y en todas las actividades de la iglesia, y cosa que después entendí que hizo daño en mi familia, pero no hubo nadie que me guiara correctamente. Pero cuando le dije a mi papá: papá, quiero bautizarme, él me dijo: está bien, nada más que la carrera no me la vas a dejar, vas a terminar tu carrera. Un sabio consejo, porque es lo que me ha llevado a salir adelante en la vida, ¿verdad? Y tampoco pues dejé la iglesia, pero yo siento que a veces descuidamos cosas importantes cuando lo más importante está allá afuera a veces. Pero sería ese tema para otra predicación. Entonces, hay gente que nos da buenos consejos, inclusive gente que no esperamos en la vida. Debemos estar abiertos, porque Dios nos habla de muchas maneras, principalmente por su palabra, pero también a través de otras personas, y nos da un mensaje el Señor. Dice, tenemos que escuchar a alguien con más experiencia, por ejemplo nuestros padres, hermanos con trayectoria y buen testimonio en la iglesia, nuestros maestros, ya sea en la escuela dominical, aquí en la iglesia, o también secularmente, cuando pedimos un consejo para estudiar alguna carrera. ¿Por qué no? Ellos tienen más experiencia. Debemos tener gente con experiencia en lo que estamos buscando o en la dirección que estamos buscando, ¿sí? Pero hoy en día, ¿qué es lo que vemos? Vemos jóvenes escuchando jóvenes en todas las redes sociales, dando consejos desde su inexperiencia y llevando a una sociedad lejos de los caminos de Dios. Vivimos en una sociedad cada vez más lejos de lo que Dios quiere para sus vidas, ¿sí? Por todo eso que envuelve al mundo. Oye, hace poco se murió un chavo
de 14 años allá en el Iztaccíhuatl. Estaba haciendo un video. Yo no sé si era influencer, no sé. Se les escapó a los papás y después lo dieron por desaparecido y se cayó de un acantilado por allá. Iba sin chamarra apropiada, sin sleeping bag, pero se le ocurrió al muchacho irse así, ¿no? No sé si por la influencia de otros que escucha y él va y tomó su propia decisión. Qué tremendo esto de jóvenes dirigiendo a otros jóvenes, y sobre todo jóvenes que no aman a Dios. Pero esto me llega al siguiente versículo, Jeremías 6:16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. El mundo está así, perdido en la vorágine de esta vida. El consejo es: deténganse, párense en los caminos, pregunten en las sendas antiguas, o sea, en lo anterior, en lo que está en el pasado, ¿sí? ¿Cuál? Y todavía no es agarrar cualquier, sino pregunten cuál es el buen camino, o sea, cuál es lo mejor para mi vida, cuál es lo mejor para lo que yo quiero para mi futuro. Así está el mundo, hermanos, y así será, y te pondrá peor. Así dice la palabra de Dios. ¿Y nosotros cómo vamos al respecto? ¿Cómo estamos de aquellos que cuando llegaron por primera vez a los pies de Cristo hemos crecido, hemos avanzado, o nos hemos quedado ya en un cierto nivel estancados y nos estamos como amoldando? Tengamos cuidado, porque la palabra de Dios, el Señor Jesucristo lo dijo en Mateo 24:12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Debemos tener cuidado con eso, hermanos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. ¿Y a poco no cuando hablan de que mataron a 5 o 6 en fulana parte ya lo oímos como ver llover? Todo eso va cauterizando nuestra conciencia. Tenemos que estar siempre pegados al Señor, ¿sí? Tener ese contacto con el Señor a través de su palabra, de la oración, para que este mundo no nos vaya envolviendo en esa forma de vivir y nos haga a veces insensible a lo que pasa a nuestro alrededor. Que nuestro amor no se enfríe, hermanos. ¿Nos estamos amoldando a este mundo? ¿O es necesario pararnos un momento, detenernos y observar qué estamos haciendo hoy, el día de hoy con nuestra vida? ¿Qué estoy haciendo yo por el reino, por nuestro Señor, ¿sí? Por cumplir su voluntad? Hay otra cosa que podemos aprender, quizás no nos va a servir directamente en todas las decisiones que tomemos, pero si estamos en esta posición que voy a mencionar ahorita, nos llevará a tomarlas desde una base no egoísta. Es importante que cuando tomemos nuestras decisiones no lo hagamos por egoístamente o buscando nuestro propio beneficio. Y el punto número 4 es que hemos sido llamados a servir. Mateo 20:26 al 27 dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Porque ellos querían tomar la preeminencia y: Señor, que yo me siente a tu izquierda y yo a tu derecha. Ey, párenle, eso es para el mundo, ¿sí? Eso buscan los del mundo. Pero ustedes lo que tienen que buscar, dice el Señor, nosotros lo que tenemos que buscar es el servir a los demás. Si quieres ser grande, tienes que ser el que sirve, como el Señor lo hizo allá en la última cena, que lavó los pies de los discípulos. Y Pedro no quería. No, como tú, el Señor, me vas a lavar los pies. Eso es para los lacayos, para el sirviente, para el mayordomo más bajo de la casa. Tú no puedes tomar esa posición. Pero él le quería enseñar algo, ¿sí? Quería enseñarle que tenemos que estar con un corazón dispuestos a servir. El consejo de los ancianos hacia Roboam fue:
Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, respondiéndoles buenas palabras, les hablares, ellos te servirán para siempre. O sea, sírveles en lo que te están pidiendo, Roboam. Hazles caso, ¿sí? Y los vas a tener por siempre sirviéndote a ti. Ese era el consejo. Roboam no quería servir, era egoísta y solo pensaba en él, cómo obtener más y más sin sacrificar nada. Si las decisiones que tomamos las hacemos desde la humildad, desde el amor y del poder bendecir a otros, no desde el egoísmo, será una buena decisión, hermanos. ¿Sí? Qué seriedad. Pero bueno, quiere decir o dos cosas, y prefiero pensar en la primera, que le está llegando el sermón. ¿Sí? La otra no, mejor ni la digo. Pero bueno, ya Dios sabrá qué hace con lo que ustedes están escuchando, ¿verdad? Pero dice que la palabra de Dios no vuelve a él vacía cuando es palabra de Dios. Así que al Señor la gloria. A veces como padres queremos lo mejor para nuestros hijos siempre, ¿no? Pero a veces pensamos que lo mejor para nuestros hijos es tenerle su buena casa, su cuarto, su computadora, su aire acondicionado, su carro, ¿sí? Su carro propio para que el niño se mueva, y hacemos todo por conseguirle cosas materiales. Pero también obviamente nos beneficiamos de eso nosotros como padres, ¿no? De buscar una posición económica. Pero no pensamos a veces en el daño que le estamos haciendo o el tiempo que dejamos de pasar con nuestros hijos por buscar eso, ¿verdad? Y sí, tomamos esa bandera, no, es para mis hijos y no sé qué, pero también nos aprovechamos de eso nosotros, ¿no? Pero tenemos que ir más allá y no ser a veces tan egoístas en ese sentido, porque a veces las necesidades de nuestros hijos, sus necesidades prioritarias son otras, que nosotros estemos con ellos. Es su principal prioridad y nuestra principal prioridad como padres, estar con ellos en los momentos, en todos los momentos, en lo más que podamos, ¿sí? Una vez estaba trabajando en Bachoco y me dijeron: vas a trabajar los domingos. ¿Sí? Llegó un gerente muy así: los domingos te quiero aquí todo el día. Y fui con mi jefe, desde que me lo dijo, mi jefe me lo dijo, y desde que me lo dijo le dije: pues ¿sabes qué? Voy a buscar otro trabajo, porque no puede ser posible que cuando mis hijos descansan y mi esposa descansa, yo esté trabajando, y que cuando yo descanse, mis hijos y mi esposa estén trabajando. O sea, ¿cuándo lo voy a ver? Así que en cuanto tenga la oportunidad, pues me voy a ir. No te digo que me voy a ir ahorita, pero voy a ver si sale algo para adelante, ¿no? Y así sucedió, hermano. Salió algo, gracias a Dios, que me bendijo con otro trabajo y pude tomar esa decisión. Pero a veces hay cosas más importantes, ¿sí? Dios nos ha sido ese llamado a servir, y si somos servidores, créame que muchas cosas, eso nos va a ayudar para tomar mejores decisiones. Esa es la número 4. Número 5, no tomemos una decisión a prisa. Jamás. Cuando llegan con una oportunidad a tu vida y te dicen: es que tienes que decidirte ahorita porque si no, no se hace, entonces no es para mí. Dios no se mueve así. Dios, cuando nos quiere bendecir, y nos va a bendecir bien, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella, dice su palabra, vamos a esperarlo. El Señor no tiene prisa para bendecirnos, ¿sí? En su momento, todo tiene su tiempo. Pero cuando es algo así, lo más seguro es que ahí está el chanclas queriéndote meter una zancadilla, ¿no? No, voy a esperar, voy a meditarlo. Ahora, Proverbios 13:16 dice: las personas sabias piensan antes de actuar. Los necios no lo hacen y hasta se jactan de su necedad. O sea, si es el necio, no, tomé una oportunidad aquí y la agarré en el aire y ni siquiera la pensó, ¿ah? Ni se sentó a meditar. Cuando enfrentamos una decisión difícil, podemos sentir la presión de tomar una decisión rápidamente. Sin embargo, la Biblia nos enseña que es importante no apresurarnos en la toma de decisiones. Debemos tomarnos el tiempo necesario para considerar todas las opciones y buscar la sabiduría de Dios antes de tomar una decisión. Roboam
no decidió deprisa. O sea, si eso hay que copiarle eso, porque le dijo, deme en 3 días, ¿no? A los 3 días, y fue y consultó, ¿no? Hasta eso lo hizo aparentar muy bien. Pero pues ya ven lo que pasó. Ok. Él tenía varias opciones. Primera opción, ¿quién era? La primera opción que tuvo, ¿a quién consultó Robán? A los ancianos. Pero bueno, supongamos, aunque el texto lo dice que abiertamente no les gustó el consejo, pero supongamos que no estaba ese pedacito y que dijo, voy a ver otro consejo porque a lo mejor puedes darme otra idea. Se vale, ¿no? ¿Y fue con quién? Con los jóvenes. Pero uno le dijo una cosa que estaba aquí, otros le dijeron otra cosa que estaba del otro lado. ¿Y qué otra opción tenía Robán? Él ya no quiso otra opción, pero él tenía otra opción. A través de los profetas. Había profetas todavía, ¿sí? Y él podía consultar al profeta y decirle, oye, Dios, ¿qué quiere que yo haga? Pero como no era lo que tenía en su corazón, pues no lo hizo. Pero si nosotros somos sinceros con Dios, es lo que tenemos que hacer. Escuchar consejos a nuestra esposa, quizás consejos de gente mayor, ancianos, otros, pero sea lo que sea, ¿sí? Los consejos que escuchemos, ¿ok? Debemos siempre irnos a la palabra profética más confiable. O sea, aquí está el profeta para nosotros. La palabra de Dios. Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, hasta que el Señor venga. Esto es lo que nos va a guiar, el consejo de su palabra. El Salmo 119:105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por donde vaya caminando, por más oscuro que esté el ambiente, la palabra de Dios me sirve de guía para ir caminando de una manera segura, ¿sí? Este es nuestro profeta el día de hoy. Entonces, no tomemos una decisión a prisa. Es el número 5. Número 6. No se preocupe, son 38 nada más. Ahí vamos. Número 6. Consideremos las consecuencias de nuestros actos. Consideremos las consecuencias antes de que vayamos a tomar una decisión. ¿Ok? Proverbios 22:3 dice, el que es inteligente ve el peligro y lo evita. El que es tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. Es importante considerar las posibles consecuencias, sean buenas o sean malas. Debemos considerar todas las opciones y evaluar los posibles resultados antes de tomar una decisión. Roboam no tomó en cuenta los resultados, aunque lo que los ancianos le dijeron era lo que tenía que hacer y el resultado del mismo, implícitamente también estaba el resultado de si no hacía conforme a sus consejos. O sea, si tú les sirves, ellos te van a servir. Y hasta ahí le dijeron, pero bueno, y si no les sirvo, pues ellos no te van a servir. O sea, era lógico pensar así. Pero tenemos que tomar siempre las opciones, ¿sí? Con los jóvenes pasó lo mismo, aunque solo pensaron en un solo resultado, y lo que le cegó a él fue el poder, el orgullo y la altivez en su corazón. ¿Sabes? Cuando yo vine, no sé si usted lo hizo, pero cuando a mí me estaban predicando de Jesús y todavía andaba sin entregar mi vida al Señor, pues lo jalan los amigos, lo jalan muchas cosas a uno. Pero una de las cosas que pensé fue, bueno, ¿y si es cierto lo que me están diciendo estos? ¿Y si hay un Dios que nos vaya a juzgar? Pues me voy a ir al infierno. O sea, todavía no había caído eso en mi corazón, pero lo analicé así. ¿Y si es cierto? Ahora, si no es cierto, bueno, y sigo ahí en la iglesia y no es cierto nada de eso, pues por lo menos llevaré una vida buena, ¿sí? Y me va a ir bien, no me meteré en problemas. Así fue como empecé, ¿sí? Pero bueno, ya cuando Dios lo toca a uno, hermano,
No, eso es otra cosa. No te importa nada, Señor, aquí estoy. ¿Sí? Aquí estoy y usa mi vida como tú quieras, y ya viene el Espíritu Santo a morar en ti y le dice a tu espíritu que tú eres hijo de Dios y te fortalece eso y dice, wow, esto es cierto lo que me estaban contando, ¿no? Pero uno toma decisiones así en la vida, así soy yo muchas veces, no sé por qué será, pero siempre que pienso en algo, bueno, y si no, y si sí, y si sí, y para acá, y si no, para acá, y así. Me voy como un árbol, ¿no? Con ramificaciones. A veces me cae gordo eso, pero bueno, me ha dado buenos resultados porque la pienso mucho. ¿Sí? Hay muchas decisiones que vamos a tomar en esta vida y esas harán lo que seremos al final. Pero la decisión más importante que se debe tomar, pienso yo, es donde queremos pasar la eternidad. Amigo, que nos acompañas en esta mañana y que no has tomado la decisión de seguir a Cristo, de aceptarle en tu corazón y creerle a Él, en su obra, su enseñanza, su muerte por nuestros pecados, su resurrección y su segunda venida, y que su sacrificio vino a traernos vida. Esta es una decisión urgente. Así lo manifiesta la palabra de Dios. Y a veces, aunque sea una decisión urgente, la pensamos mucho, ¿no? Yo la pensé mucho, pero Dios dice, mi hijo, es urgente. La Biblia nos dice que es urgente. En 2 Corintios 6:2 dice la palabra de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Por qué? Porque el mañana no sabemos. ¿Sí? Yo no puedo asegurar mi vida que voy a vivir de aquí a saliendo de aquí, yo no sé. A lo mejor Dios ya me llama, ¿verdad? Entonces no puedo asegurar el mañana, pero sí puedo asegurar lo que hoy puedo hacer. Y es aceptarle, ¿sí? Hoy. O no tardes tu respuesta, amigo que nos acompañas. Vivir con Dios por siempre o pasar la eternidad lejos de Dios, lo cual no es nada bueno. Vivir lejos de aquel que es la vida, imagínate. Último, para aquellos que se creyeron que eran 38, no. Último, número 7. Confiemos en Dios. ¿Sí? Confiemos en Dios, inclusive después de tomar una decisión. Confiemos en Dios. Proverbios 3 del 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Qué hermoso texto de la palabra de Dios para nosotros. Yo voy caminando y si yo este camino que voy llevando lo pongo en las manos de Dios, Él se va a encargar de enderezar ese camino y de que yo me vaya por donde me deba de ir. Pero siempre debo estar confiando en Dios y no en mi propia prudencia, dice su palabra, sino en la palabra de Él. Amén. Aunque es importante tomar decisiones sabias, también debemos confiar en Dios y en su plan para nuestras vidas. Debemos confiar en que Dios nos guiará en el camino correcto y nos dará la sabiduría que necesitamos para tomar buenas decisiones. Todos los días nos enfrentamos a decisiones que tomar. Algunas muy sencillas, otras muy importantes. Pero no olvidemos que siempre Dios debe ser nuestra guía. A través de su palabra, elegir el mejor camino, cimentados en ella en obediencia. Escuchar el consejo de alguien más, personas en Cristo que tengan experiencia en el Señor. Tomarnos el tiempo necesario para poder ver los diferentes resultados o posibles resultados. Decidirnos por la mejor opción y confiar en nuestro Dios que Él nos llevará a buen puerto. Pregunta para ustedes y para mí también. ¿Quiénes son tus mejores amigos?
¿Gente de Dios o gente del mundo? ¿Sí? ¿Se puede tener amigos en todos lados? Sí. Ahora, espero que no seas de aquellos que tengan sus amigos y les sigas el rollo en todo lo que hacen, porque eso no sería un buen amigo, ¿no? Porque sino el amigo es aquel que dirige a la otra persona porque la ama y la guía como debe ser, ¿sí? Pero ¿con quién vas y le pides un consejo cuando se trata de las cosas de Dios? Tenemos que ir con amigos. Y lo triste es que hay gente de la iglesia que no tiene amigos en la iglesia, que todos sus amigos son del mundo. Entonces me pregunto yo, ¿de dónde agarra el consejo? ¿Sí? ¿Quién es cuando tiene algún problema? ¿Con quién va? Hermanos, tenemos que obviamente tener amigos de todos lados, pero tenemos que tener amigos en la iglesia, amigos que crean como yo creo, ¿ok? En las cosas de Dios. Ahora, ya voy a terminar. Quizás ya hemos tomado decisiones no correctas, las cuales nos están llevando por caminos peligrosos. Y hubieras dicho, bueno, si esto lo hubiera escuchado antes, pero pues ya tomé la decisión, ¿no? Ya estoy ahí. Debemos traer a nuestro corazón su palabra una vez más. Si ya tomaste decisiones que te están llevando por caminos que no debes ir. Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Humillémonos delante de Él. Si ya tomamos una decisión y estuvo mal y estamos pagando consecuencias, humillémonos delante de Dios, ¿sí? Él no nos va a rechazar. Lamentaciones 3:22b-23 dice así: porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Cada día podemos acudir a Él porque Él es fiel. Dice que grande es su fidelidad porque Él así lo dijo en su palabra, y Él es fiel a lo que Él dijo, ¿sí? A lo que tiene para nosotros. Y son nuevas cada mañana. Yo les he dicho que, bueno, así dice el texto, pero son nuevas cada segundo, cada instante son nuevas, ¿sí? Y podemos terminar con el texto que leímos anteriormente, Jeremías 6:16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos, detente y mira y pregunta por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Sí? Voltea atrás, como le dijo el Señor a la iglesia allá en Apocalipsis: mira de dónde has caído, ¿sí? Vuelve a tu primer amor. Pero nosotros no le contestemos, hermanos, como le contestaron a ellos, o la decisión que tomaron. Ellos dijeron: no andaremos. Pero nosotros podemos decir: sí, Padre, yo voy a andar por ese camino. Voy a buscar esa senda antigua. Voy a buscar lo que dejé, ¿sí? Y voy a preguntar por ese buen camino en su palabra. Y sí, Padre, yo voy a andar por él. Ellos dijeron: no andaremos, yo voy a ser diferente. Acuérdense, eso se trata de tomar decisiones. Tomemos la mejor decisión. Dios les bendiga.